El Papa Francisco está muerto. El Vaticano lo ha confirmado, pero la historia no termina ahí. De hecho, es posible que ni siquiera haya comenzado realmente. Antes de su fallecimiento, el Papa Francisco dejó un testimonio privado, un documento que insistió debe permanecer sellado a menos que suceda lo impensable. Ahora que lo ha hecho, el documento ha salido a la luz, y en lugar de proporcionar un cierre, solo ha profundizado el misterio. Plantea más preguntas que respuestas. Aún más sorprendente es el testimonio de un guardia del Vaticano que afirma haber presenciado los últimos momentos del Papa. Según él, lo que vio no coincide con la versión oficial. ¿Qué presenció? ¿Por qué estaba escondido? ¿Y por qué habla ahora? El Vaticano confirmó oficialmente la muerte del Papa Francisco el lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, un momento de profundo luto que conmocionó al mundo católico y más allá. En febrero de 2025, el pontífice de 88 años ingresó en el Hospital JLI de Roma. Como siempre ocurre con figuras públicas de tal prominencia mundial, especialmente un líder espiritual como el Papa, su hospitalización provocó preocupación y especulación generalizadas. Pero esto no fue solo otro susto de salud. Sufría lo que los médicos describieron como una situación clínica compleja, una infección respiratoria que se convirtió en neumonía bilateral. El Papa solo hizo una breve aparición pública tras su admisión, una visita a una prisión romana el Jueves Santo. Fue la única vez que salió del Vaticano tras ser hospitalizado. Durante esta rara visita, habló en voz baja sobre su condición y dio su bendición. Al salir, incluso pidió que el coche se detuviera para poder saludar a los miembros de la prensa. Sin embargo, detrás de ese gesto tranquilo había una tormenta creciente. La prisión que visitó, como gran parte del propio Vaticano, no estuvo exenta de tensiones subyacentes. Y aunque la Santa Sede inicialmente guardó silencio, de acuerdo con una larga tradición, ese silencio fue rápidamente roto por una oleada de especulaciones en plataformas de redes sociales como Telegram y WhatsApp. Los rumores se difundieron a una velocidad alarmante. ¿Estaba ya muerto el Papa? ¿Lo estaba encubriendo el Vaticano? A medida que avanzaba marzo de 2025, las teorías de conspiración se encendieron como la pólvora, alimentadas por canales de mensajería cifrada y comunidades predispuestas a la desconfianza. Lo que hizo que estos rumores fueran tan convincentes fue el historial médico bien documentado del Papa, en particular la extirpación parcial de un pulmón durante su juventud en Argentina, que había dejado su sistema respiratorio especialmente frágil. Ahora, en el duro invierno de 2025, parecía que su mayor vulnerabilidad estaba al borde del abismo. En esta bruma de dudas surgieron figuras inesperadas. El principal de ellos era Simone Bacil, un autodenominado influencer basura, que se autoproclamó el octavo rey de Roma. Bacil inició su propia y extraña investigación, afirmando que el Papa no estaba en el hospital en absoluto. Presentó esto como prueba de un encubrimiento del Vaticano, y sus declaraciones solo agregaron más leña al ya encendido fuego de la sospecha pública. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Podría el Vaticano, una institución construida sobre siglos de rituales, secretos y control estratégico, estar realmente ocultando la muerte del Papa? ¿Pero por qué? Las teorías variaban enormemente. Tal vez necesitaban tiempo para maniobrar políticamente dentro de la curia romana, o tal vez estaban tratando de evitar el pánico masivo entre los 1.300 millones de seguidores de la Iglesia. La especulación se volvió tan intensa que incluso el cardenal Gianfranco Ravasi, un respetado intelectual y expresidente del Consejo Pontificio para la Cultura, se sintió obligado a hablar. Con un toque de sarcasmo, se burló de lo absurdo de las afirmaciones. Dicen que nosotros, la curia romana, mantenemos a Francisco congelado para que podamos hacer nuestras intrigas. Fue una desviación, pero que sutilmente reconoció la profundidad de la paranoia del público. Avivaron aún más las sospechas los informes susurrados sobre fallas de seguridad en el hospital, detalles supuestamente filtrados por un guardia del Vaticano. Tales afirmaciones sugerían que los estrictos protocolos que rodeaban la hospitalización papal habían fracasado de algún modo. Esto planteó preguntas inquietantes. ¿Realmente algo andaba mal? Lo que hizo que esta situación fuera tan única no fueron solo los rumores, sino también la forma en que respondió el Vaticano. Ante una crisis de credibilidad como nunca antes se había visto, la Santa Sede rompió con siglos de protocolo. Abandonando su típico silencio sobre las cuestiones de salud papales, se embarcaron en una campaña de transparencia radical.
Desde principios de marzo, la oficina de prensa del Vaticano emitió boletines diarios con detalles detallados sobre la condición del Papa. No fueron declaraciones vagas ni asépticas, fueron brutalmente específicas, e incluso informaron que el Papa había inhalado su propio vómito durante su enfermedad. Tales revelaciones habrían sido impensables bajo administraciones papales anteriores. Luego, el 10 de marzo de 2025, el Vaticano publicó no solo otro boletín, sino algo sin precedentes, una fotografía y una grabación de audio del Papa Francisco declarando que su condición estaba mejorando. Fue una medida audaz que demostró cuán seriamente el Vaticano consideraba los rumores y cuán decidido estaba a silenciarlos. A mediados de marzo, sus esfuerzos parecieron dar frutos. El 15 de marzo, Vatican News anunció que la condición del Papa se estaba estabilizando, que las terapias estaban funcionando y que menos actualizaciones deberían verse como una buena señal. Y el 22 de marzo, medios internacionales como los New York Times y NPR informó que el Papa Francisco había sido dado de alta del hospital con 2 meses de reposo prescrito. El pontífice incluso apareció en público varias veces, saludando a los peregrinos y hablando brevemente, un gesto tranquilizador destinado a poner fin a las teorías de la conspiración. La estrategia del Vaticano había tenido éxito. El Papa estaba vivo, recuperándose y muy presente. Pero luego llegó el 21 de abril. En un cruel giro del destino, un momento tan dramático como trágico, el Papa Francisco murió en su residencia, la Domus Sanctae Martae. El cardenal Kevin Farrell hizo el anuncio a través de los medios del Vaticano, y los medios de comunicación de todo el mundo, incluido Reuters, confirmaron la historia en cuestión de minutos. Este repentino desarrollo complica todo. Sí, el Papa estaba vivo cuando comenzaron los rumores de marzo. El Vaticano estaba diciendo la verdad. Pero su muerte ahora, apenas unas semanas después, crea un eco inquietante que los teóricos de la conspiración seguramente explotarán. Puede que se hayan equivocado en el momento, pero de forma perversa predijeron el final. El cronograma es vital, el Papa fue hospitalizado en febrero. Los rumores sobre su muerte surgieron en marzo. Fue dado de alta el 22 de marzo. Y ahora, el 21 de abril, ya no está. Esa secuencia plantea muchas preguntas. ¿Hubo una recaída? ¿Había pasado algo desapercibido? ¿O fue simplemente el inevitable declive de un anciano cuyo cuerpo había soportado décadas de sufrimiento? ¿Su muerte se debió únicamente a neumonía, o es solo la versión oficial? La mañana del 21 de abril, lunes de Pascua, comenzó como cualquier otra en el Vaticano. Las tranquilas rutinas del Estado soberano más pequeño del mundo se desarrollaron como de costumbre, hasta las 7:35 de la mañana. Fue entonces cuando el Papa Francisco, el líder número 266 de la Iglesia Católica Romana, fue declarado oficialmente muerto en su residencia. Su fallecimiento marcó el final de un papado notable que comenzó el 13 de marzo de 2013, un papado marcado por la reforma, la controversia, la compasión y la confrontación. Pero incluso muerto, Francisco sigue siendo una figura de misterio y debate. Para algunos, era el Papa del pueblo. Para otros, el símbolo de una iglesia que lucha por reconciliar su pasado con un mundo que cambia rápidamente. Ahora, mientras el Vaticano se prepara para el luto y la sucesión, el mundo se enfrenta a una última e inquietante pregunta: ¿qué pasó realmente en esos últimos días? El pontífice de 88 años falleció debido a complicaciones derivadas de una infección respiratoria previa, lo que marcó el final de una saga de salud que había llamado la atención mundial desde su hospitalización en febrero. El momento de la muerte del Papa Francisco ha añadido una capa de complejidad, especialmente a la luz de los rumores que circularon en marzo. Esas afirmaciones prematuras sobre su muerte, que el Vaticano había desacreditado rápida y firmemente, ahora parecen inquietantemente proféticas. Aunque falsas en ese momento, las teorías parecen presagiar lo que sucedería apenas unas semanas después. Es una coincidencia inquietante, una ironía tan cruda que casi parece escrita. Esto lleva a preguntas inevitables sobre la condición real del Papa durante su último mes. Dado de alta del hospital el 22 de marzo con una recomendación de 2 meses de reposo, murió mucho antes de que terminara el periodo de recuperación. ¿Hubo una recaída repentina y catastrófica? ¿O su condición había sido más frágil de lo que el Vaticano había reconocido, oculta detrás de garantías públicas? ¿O tal vez esto fue simplemente el curso impredecible de la enfermedad en un anciano con vulnerabilidades respiratorias de larga data?
Gran parte de lo que sabemos ahora proviene de una New York Times artículo publicado el 27 de marzo de 2025. Citaba al médico del Papa afirmando que Francisco había estado al borde de la muerte durante su estancia en el hospital. Esta revelación, que se produjo entre su alta y su eventual fallecimiento, sugiere fuertemente que su condición era mucho más crítica de lo que indicaban los primeros informes. En el mismo momento en que el Vaticano negaba los rumores de su muerte, parece que estaban lidiando con una crisis que amenazaba su vida a puerta cerrada. Ahora, tras su fallecimiento, el Vaticano enfrenta un dilema comunicacional particularmente delicado, como anunciar formalmente la muerte del Papa sin validar inadvertidamente las mismas teorías de conspiración que habían trabajado incansablemente para descartar. La extraña alineación de los acontecimientos, rumores en marzo, muerte en abril, ha abierto la puerta a la duda. Los escépticos ya se preguntan, dijeron que murió en marzo y lo negaron. Ahora dicen que murió en abril. ¿Por qué deberíamos creerles? Estas preguntas, aunque predecibles, son profundamente problemáticas para la credibilidad del Vaticano. Para agravar el desafío está la antigua reputación de secretismo de la Iglesia. Durante siglos, el Vaticano ha sido visto, justamente o no, como una institución donde el poder opera a puertas cerradas y la información es cuidadosamente seleccionada. Aunque el Papa Francisco hizo esfuerzos por aumentar la transparencia durante su papado, ese legado de discreción continúa generando sospechas, especialmente en momentos de incertidumbre como este. A lo largo de su mandato como pontífice, Francisco no solo luchó contra problemas de salud, sino que también enfrentó amenazas creíbles a su seguridad. En su autobiografía de 2024 Salvando la Esperanza, contó cómo la inteligencia británica y las autoridades iraquíes habían frustrado un complot que involucraba a 2 terroristas suicidas que tenían como objetivo su visita a Mosul en marzo de 2021. El exgobernador de Nínive, Najim al-Jabori, negó públicamente la existencia de tal complot, pero la mera afirmación resalta los riesgos inherentes a las misiones de extensión de Francisco, particularmente en zonas de alto conflicto. Más recientemente, en septiembre de 2024, las autoridades indonesias arrestaron a 7 hombres supuestamente inspirados por ISIS que supuestamente planeaban atacar al Papa Francisco durante su viaje a Indonesia. Según los informes, el complot fue impulsado por la ira por la visita del Papa a una mezquita histórica y la interrupción de un llamado islámico a la oración. Estas amenazas ilustran tanto el impacto global de sus iniciativas interreligiosas como la intensa oposición que a veces provocaron. La noticia de su muerte ha desatado una avalancha de reacciones en todo el mundo. Los jefes de Estado han enviado condolencias y elogiado su legado, mientras que las redes sociales han estado inundadas de sentidos homenajes y duras críticas. Sus reformas, a menudo consideradas progresistas, tuvieron un efecto polarizador en la comunidad católica mundial. En su último compromiso público, el Papa Francisco continuó expresando su preocupación por el sufrimiento global. Su mensaje de Pascua, pronunciado en su nombre por un funcionario del Vaticano, se centró particularmente en la crisis humanitaria en Gaza. Hizo un apasionado llamado a la paz, instando a la acción inmediata y llamando la atención sobre quienes sufren hambre y violencia. Su compasión permaneció intacta, incluso en sus últimos días. Un usuario de Reddit en la comunidad r/Quezales y se me escribió conmovedoramente: "Estoy desconsolado". El Papa Francisco fue un faro de humildad y compasión, siempre presionando por los pobres y marginados. Mientras tanto, en X, las críticas resonaron entre las voces más conservadoras. Un usuario escribió: "Muchos de nosotros no pensamos que el Papa Francisco fuera bueno para el cristianismo con sus creencias progresistas no bíblicas. Su muerte no se celebra, pero es un alivio para muchos". Otro había predicho inquietantemente en febrero: pasará un día y medio cuando el Papa Francisco muera. Mucha gente será incapaz de contenerse para liberar más de una década de frustración reprimida. El hecho de que el Papa Francisco muriera el lunes de Pascua, el día en que se celebra la resurrección de Cristo, añade un giro conmovedor. Para los creyentes, puede parecer espiritualmente simbólico. Para los escépticos, plantea una pregunta más cínica: ¿se orquestó el momento del anuncio para que coincidiera con un día sagrado para lograr un mayor efecto emocional? Independientemente de tales especulaciones, no se puede negar que su muerte marca el final de un capítulo profundo en la historia de la Iglesia. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, se convirtió en el primer Papa de América, el primero del hemisferio sur y el primer jesuita en ascender al papado.
Su época como papa estuvo definida por los esfuerzos por reformar la burocracia del Vaticano, abordar el cambio climático, construir puentes entre religiones y cambiar el enfoque de la Iglesia hacia la misericordia, la compasión y la inclusión. Todo esto, al mismo tiempo que se gestionan las crisis internas, en particular los continuos escándalos de abuso sexual de la Iglesia y las profundas divisiones entre facciones tradicionalistas y progresistas. Los últimos meses de su vida, empañados por la enfermedad e intensificados por la especulación, han añadido una capa emocional compleja a su legado. La postura inusualmente pública del Vaticano al abordar la desinformación, junto con el ritmo abrumador del escrutinio digital, creó un momento único y sin precedentes en el que las antiguas tradiciones se enfrentaron frontalmente al caos de las comunicaciones modernas. Ahora, cuando la Iglesia entra en el periodo de luto oficial conocido como oficina vacante, el asiento vacante, y comienzan los preparativos para el próximo cónclave papal, historiadores y expertos en comunicación de crisis examinarán los acontecimientos de febrero a abril de 2025. Estos meses ofrecen lecciones críticas sobre la resiliencia institucional en la era digital, el poder de permanencia de la información errónea y la dificultad de mantener la confianza cuando las coincidencias se convierten en controversia. Para los 1.300 millones de católicos en todo el mundo, este momento es a la vez un final y un comienzo, la conclusión de la era transformadora del Papa Francisco y el amanecer incierto de lo que vendrá después. Para los periodistas, los conocedores del Vaticano y los observadores globales, también sirve como un estudio de caso convincente sobre cómo incluso las instituciones más antiguas del mundo deben evolucionar continuamente en una era de narrativas virales y escrutinio implacable. Cuando el cardenal Kevin Farrell anunció el fallecimiento del Papa Francisco esta mañana, su declaración fue directa y solemne, despojada de adornos. Las palabras eran simples: el Papa Francisco había muerto pacíficamente en su residencia. Sin embargo, para quienes habían seguido de cerca el viaje, desde la hospitalización en febrero, pasando por el torbellino de rumores en marzo, hasta la realidad confirmada en abril, este breve anuncio conllevaba capas de complejidad. No fue simplemente un informe de muerte, sino una puntuación final en una narrativa moldeada por especulaciones, negaciones, esperanzas cautelosas y una eventual confirmación. En este último capítulo se encuentra una poderosa lección sobre la naturaleza de la verdad en el mundo moderno. El mero hecho de tener razón en retrospectiva no borra la información errónea anterior ni las afirmaciones prematuras. Pero la estrecha proximidad entre mentiras y verdad, rumores y realidad, creó una confusión, una ambigüedad inquietante que hace difícil distinguir entre percepción informada y ruido manipulador. Ahora, cuando la Iglesia Católica comienza el solemne proceso de selección de un nuevo líder, lo hace en un momento en que la autoridad institucional enfrenta un escrutinio cada vez mayor. La confianza en el liderazgo es cada vez más frágil y la Iglesia debe afrontar esta tensión en una era donde la fe y los valores modernos a menudo chocan. Es una nota final apropiada para el legado de un pontífice que intentó cerrar la brecha entre tradiciones de larga data y cambios necesarios. El mandato del Papa Francisco fue especialmente divisivo en Estados Unidos. Sus críticas abiertas al capitalismo no regulado, así como su persistente enfoque en el cambio climático y la difícil situación de los inmigrantes, con frecuencia lo colocaron en desacuerdo con los católicos conservadores estadounidenses. La tensión alcanzó un punto álgido públicamente durante un enfrentamiento reciente con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Los dos se conocieron en la Semana Santa de 2025, supuestamente en un encuentro breve y tenso tras acalorados desacuerdos sobre la inmigración. Francisco condenó las agresivas políticas de deportación de la administración Trump, mientras que Vance invocó principios filosóficos católicos como orden del amor en defensa de ellos, solo para recibir una dura reprimenda papal. Más allá de la política, Francisco enfrentó críticas desde dentro de la propia Iglesia. El arzobispo Carlo María Vigano lo acusó de gestionar mal los casos de abuso clerical y de defender una agenda liberal. El obispo Joseph Strickland, que había sido destituido de su diócesis de Texas en 2023, incluso lo calificó de papa dictador por lo que percibía como una erosión doctrinal, especialmente en lo que respecta al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. A medida que la Iglesia entra en el periodo de duelo formal conocido como novendiales, 9 días de ritual y recuerdo, la atención se desplaza hacia el futuro, la selección del próximo papa y la dirección ideológica que traerá. El cónclave papal, una de las formas más antiguas y secretas de selección de liderazgo, comenzará normalmente entre 15 y 20 días después del fallecimiento del papa. Reúne a cardenales electores de todos los rincones del mundo en una atmósfera de profunda reverencia, tensión política y gravedad histórica. Cuando un papa muere,
El primero en ser notificado es el camarlengo, el chambelán del Vaticano. En este momento, ese papel pertenece al cardenal Farrell. Sus deberes son ceremoniales pero simbólicamente cruciales. Si bien muchas partes del proceso se han modernizado, algunos rituales permanecen sin cambios. En siglos pasados, el chambelán pronunciaba el nombre bautismal del Papa 3 veces mientras golpeaba suavemente su frente con un martillo de plata para confirmar su fallecimiento. Aunque el martillo ya no se utiliza, los insultos simbólicos persisten. Cuando responde el silencio, el Papa es declarado oficialmente muerto. Luego viene la destrucción del anillo del pescador, el sello distintivo de cada Papa. Una vez utilizado para sellar documentos oficiales, el anillo se destruye ceremonialmente, generalmente con un martillo de plata, para evitar falsificaciones. Es un acto visual y simbólico, la era de ese Papa ha terminado oficialmente. Casi de inmediato, el Vaticano comienza su luto. Las campanas de la Basílica de San Pedro suenan en toda Roma, se cuelgan pancartas negras y las banderas se izan a media asta. En cuestión de minutos, la noticia se difunde por todo el mundo. Ya sea anticipada o repentina, la muerte de un papa congela al mundo en un momento de pausa colectiva. Dentro del Vaticano, el camarlengo asume un papel de cuidador. No puede promulgar nuevas leyes ni decisiones importantes, pero tiene la tarea de asegurar los efectos personales del papa, sellar sus habitaciones y coordinar los ritos funerarios. Toda esta transición se rige por la Constitución Apostólica Todo el Rebaño de Domingo, que describe paso a paso lo que debe ocurrir durante una vacante papal. Lo que sigue es el novendiales, un periodo de luto de 9 días. El cuerpo del Papa se coloca primero en el Palacio Apostólico y luego se traslada a la Basílica de San Pedro. Durante este tiempo, decenas de miles de personas hacen cola durante horas para dar su último adiós. Algunos lloran en silencio. Otros se arrodillan en oración. Algunos vienen por reverencia, otros simplemente para presenciar la historia. Cada día de luto incluye una misa especial dedicada al difunto pontífice. A estos servicios asisten líderes religiosos, dignatarios mundiales, jefes de Estado y la realeza. Es un evento solemne y unificador que trasciende las fronteras de la fe. Al final, el Papa es enterrado, normalmente en la cripta debajo de San Pedro, a menos que haya expresado otros deseos. Su tumba se convierte rápidamente en un lugar de peregrinación para los católicos de todo el mundo. Con la sede de Pedro vacía, la Iglesia Católica entra oficialmente asiento vacante, latín para el asiento está vacante. No se pueden promulgar nuevas leyes eclesiásticas y el Vaticano entra en un estado de pausa simbólica. Incluso el escudo de armas papal está alterado para reflejar este limbo, 2 llaves cruzadas bajo un paraguas rojo y dorado. La atención se centra ahora por completo en la elección del nuevo Papa. Este deber recae en el colegio cardenalicio, clérigos de alto rango de todo el mundo. Solo pueden votar los menores de 80 años, normalmente unos 120 hombres. Se reúnen en Roma, a menudo 2 semanas después de la muerte del Papa, dando tiempo para el funeral y para reuniones preparatorias conocidas como congregaciones generales. Estas primeras reuniones son fundamentales. Los cardenales debaten cuestiones apremiantes, escándalos de abusos en curso, disminución de la asistencia en Europa y América, polarización doctrinal, rápido crecimiento en África y Asia, y cuestiones polémicas sobre la inclusión LGBTQ, y el papel de la mujer, el celibato y la modernización de las prácticas de la Iglesia. Finalmente, el proceso avanza hasta el cónclave, celebrada en la famosa Capilla Sistina. Esta es la fase más secreta y dramática. Los cardenales están aislados del mundo, sin teléfonos, sin internet, con un silencio total impuesto por la Guardia Suiza y la seguridad del Vaticano. Antes de votar, cada cardenal presta juramento de secreto, y cualquier incumplimiento se castiga con la excomunión automática. Comienza la votación. Cada elector escribe un nombre en una hoja, la dobla y la coloca en un cáliz. Los votos se cuentan y luego se queman. Si ningún candidato obtiene una mayoría de 2/3, de la chimenea de la capilla se eleva humo negro. El mundo observa y espera. Este proceso puede llevar días o incluso más de una semana. Pero cuando finalmente el humo blanco se eleva hacia el cielo, envía una señal de pura anticipación. La multitud llega a la plaza de San Pedro. Las campanas suenan en toda Roma. Se ha elegido un nuevo papa. Poco después aparece por primera vez en el balcón de la basílica.
Un cardenal da un paso adelante y anuncia, tenemos un papa. Luego viene la primera bendición. Cada nuevo papa reacciona de manera diferente, algunos lloran, otros sonríen, otros cuentan chistes. Pero en ese momento, cada uno lleva sobre sus hombros siglos de fe y tradición. También revela el nombre papal que eligió, un reflejo de su misión o un homenaje a alguien que lo inspiró. Cuando el cardenal Bergoglio eligió el nombre de Francisco, fue un homenaje a San Francisco de Asís, una señal de humildad y sencillez. El nombre por sí solo establece expectativas para el papado siguiente. Las reacciones en todo el mundo son rápidas y dramáticas. Las iglesias realizan vigilias espontáneas. Las redes sociales explotan. Los presentadores de noticias se apresuran a analizar. Los católicos de todas partes se preguntan, ¿será un reformador? ¿Un tradicionalista? ¿Un unificador? Sin embargo, detrás de la fanfarria se desarrolla una intensa política interna. El nuevo papa asume un papel lleno de deber espiritual e influencia geopolítica. Hereda no solo 1.000 millones de seguidores sino también una posición de relevancia diplomática, representando la voz del Vaticano en temas globales como la pobreza, la guerra, el cambio climático y los derechos humanos. Cada nuevo papado reabre viejos debates. Los conservadores pueden esperar un retorno a una doctrina más estricta. Los progresistas presionan por la transparencia, la reforma y la inclusión. La muerte de un papa saca todo esto a la superficie. Las alianzas se forman silenciosamente entre los cardenales. Comienza el lobby entre bastidores. Existe tensión regional a medida que los cardenales de África, Asia y América Latina abogan por un liderazgo que refleje su creciente influencia en la Iglesia. Cuando el nuevo papa celebra su misa inaugural, una ceremonia impresionante que atrae a líderes de todo el mundo, ofrece una idea de su estilo de liderazgo, sus prioridades teológicas y su tono público. Para muchos creyentes, es un nuevo comienzo. Ya sea que fueran devotos del papa anterior o críticos con él, la Iglesia ahora avanza bajo un nuevo liderazgo. Para algunos, este cambio trae entusiasmo y esperanza. A otros les genera ansiedad. Pero una verdad es cierta, la historia se está desarrollando una vez más. En el escenario mundial, la muerte y la sucesión papal repercuten mucho más allá del Vaticano. Las naciones de mayoría católica a menudo declaran días de luto. Los líderes mundiales envían sus condolencias. Tanto los diplomáticos, analistas y ciudadanos observan de cerca cómo la visión del mundo del nuevo papa puede moldear las políticas internacionales, la opinión pública y el futuro del catolicismo mismo. Y luego, lentamente, se reanuda el ritmo de la vida de la Iglesia. El nuevo papa comienza a viajar, a predicar, a concertar nombramientos. Él expone su visión, su mensaje y su tono. Y al hacerlo, escribe el siguiente capítulo de la historia de 2000 años de la Iglesia Católica.